¿Cómo despertaste los dones? ¿Cómo fue el proceso? Yo creo que los dones siempre estaban, pero me asustaban, digamos, ¿no? Era como que yo creo que los dones estaban y Mónica había preguntado sobre los dones o sobre los adolescentes que se sienten diferentes. Yo siempre me sentí el bicho raro, porque tenía los dones, sabía que tenía varios dones, pero no me animaba, porque era considerado el bicho raro siempre, ¿no? En el entorno más cercano, en la escuela. Estaban ahí y aparecían, pero yo no los quería reconocer. No quería que se despertaran, no quería que los demás se dieran cuenta de que los tenía. Pero cuando el primer don que se activó, digamos, fue el del curanderismo, ¿no? Mi hija más chica, cuando nació, mi hija más grande, perdón, cuando era chica, vamos de vuelta. Mi primera hija, mi hija mayor, ahí está, que me salió mal recién. Cuando nació era muy sensible, sigue siendo muy sensible. Entonces se ojeaba, que se dice aquí, tenía mal de ojo. Y no era porque las personas necesariamente le desearan mal, era muy bonita, pero además era porque las energías de ciertas personas le hacían doler la cabeza y no dormía y lloraba sin parar. Y yo fui al pediatra y el mismo pediatra que la había salvado cuando tuvo bilirrubina tardía con tratamientos naturales, me dijo, ¿por qué no la llevas a curarle la ojeadura? Así se dice acá. Y me contó varios casos de pacientes que él tenía, era un pediatra muy avanzado para esa época en San Juan. Me contó de varios pacientes niños que tenía que se habían salvado con un curandero y que de casos muy particulares, ¿no? Entonces, en la familia es la esposa de un primo de mi mamá, curaba, ¿no? Mi mamá me había enseñado a mí a curar el empacho y creo que ella me dijo de esta señora. No me acuerdo el nombre de esta señora. Y yo le pedía que curara la ojeadura, pero era todas las semanas a veces, ¿no? Y me daba molestia, apuro, digamos, estarle molestando todo el tiempo. Entonces un día le dije, porque yo me di cuenta que le curaba la ojeadura y a veces no necesitaba llevarle a mi hija. Yo la llamaba por teléfono, iba a un teléfono público, ella creo que tenía teléfono en la casa, la llamaba y le decía que la curara y ella se calmaba inmediatamente y dormía tranquila porque era hiperkinética y dormía, no sé, 3, 4 horas por día nada más cuando era bebé. Imagínate, yo estaba así como, "Ugh", con la cabeza que se me explotaba porque nunca dormía con ella. Entonces cuando me di cuenta que aunque no la llevara, ella se aliviaba, un día fui y le pedí si me podía enseñar. Y me dijo, bueno, pero a lo mejor no sirve con tus hijos, porque muchas madres no pueden curarle a sus hijos. Así que le dije, bueno, pero quiero intentar. Ella me enseñó a curar el ojeo, el dolor de cabeza en realidad, que es la acumulación de energías negativas, ¿no? Que se estancan, de energías que absorbemos de otras personas muchas veces o del ambiente. Si hay un ambiente de discusión, que el ambiente de mi casa en ese momento no era el mejor con el padre de mis hijos, así que había muchos gritos, mucha discusión, muchos golpes, mucha violencia, y eso le afectaba mucho, por eso estaba todo el tiempo alterada, ¿no? Y me enseñó y yo empecé con mi hija y ella le servía y se calmaba. Y a partir de ahí es como que todos los otros dones se fueron como haciendo cosquillas, ¿no? Como diciendo, acá estoy, hace algo conmigo. Y me pasa desde entonces que si yo, por ejemplo, estoy con una persona y esa persona está cargada negativamente, como se dice, o está ojeada o tiene mal de ojo, yo empiezo a bostezar y empiezo a lagrimear. Es más, me he tenido que ir de lugares porque la gente me dice, ¿tenés sueño? Y a veces hay personas que, no sé, no le puedo decir, mira, es que este ambiente está cargado o vos estás cargado. Y con los niños y los bebés me pasa que yo puedo sentir aún en la distancia si están mal, si tienen un vínculo, y si no, si veo un niño que está mal y está llorando, ay, tengo una necesidad imperiosa de preguntarle a la madre el nombre y que me dé permiso para curarlo. Así se activó, por ejemplo, el del curanderismo, y a partir de ahí es como que todos los otros era como que empezaban a activarse, pero yo trataba de taparlos. Y el segundo que se activó fue el de
interpretar los mensajes de los oráculos y las cartas como una forma terapéutica y como una forma, como una canalización también, porque cuando uno usa cualquier cosa que uno use, una oración, un oráculo, un péndulo, cualquier cosa que uno use desde en Dios y con Dios, Dios lo usa para canalizar el mensaje a través de las almas. Y yo tenía las cartas de los ángeles, lo he contado antes, pero lo contamos hoy de nuevo en el día de mi cumpleaños, que las había comprado en Mendoza cuando mis hijos eran niños. Las había comprado en un lugar en Buenos Aires que las había encontrado, me habían llamado, y, pero no me animaba, o sea, yo las sacaba para mí porque son cartas muy terapéuticas y con mucha guía espiritual, así que cuando tenía dudas, estaban pasando un mal momento, sacaba una carta. Y a mis amigos les decía, bueno, ¿querés una carta de los ángeles? O cuando empecé a hacer masajes armonizantes, las personas le preguntaba si querían una carta de los ángeles. Y yo estaba dando clases en Malargüe, donde conocí a Mónica de San Juan, que está por aquí, en una academia municipal de inglés. Y tenía grupos de adultos. A mí me daban todos los grupos de adultos porque nadie era bueno enseñándole a los adultos, ¿no? Así que me daban los grupos de adultos que eran el desafío para la mayoría de las teachers de ese lugar. Y tenía un grupo de mujeres de mediana edad, había mujeres más jóvenes, pero había mujeres de mediana edad que les resultaba muy difícil hacer preguntas y tenían que rendir un examen con presente simple, pasado simple, futuro simple. Y tenían que responder preguntas y hacer preguntas en el examen. Y todas estaban muy mal con el tema de las preguntas. Entonces empecé a buscar como, bueno, vamos a hacer una actividad que sea interesante para mujeres adultas y que practiquen. Y buscando, yo siempre estoy buscando, innovando, encontré en internet una actividad de roleplay, que es juego de roles, que se llamaba The Fortune Teller. Sería como la adivina, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a jugar a esto y que ellas pregunten sobre el pasado, el presente y el futuro. Una haga de adivina y otra haga de consultante. Entonces dije, bueno, pero si yo llevo un mazo de cartas de tarot o lo que sea, las personas van a pensar que soy diferente y no quería que me vieran más diferente de lo que ya era. Entonces empecé a descargar unas imágenes, láminas que se usan para enseñar inglés y a elegir imágenes que pudieran significar algo y que a ella les pudiera interesar y que pudieran significar algo. Y era nada más que eso, imágenes. Y yo le puse como un sentido a cada una, pero eran imágenes infantiles. Mi primero, que ese es el tarot de Susana, el original del tarot de Susana, que lo tiene Mónica de San Juan. Que ha hecho millones de consultas con ese tarot. No es un tarot en realidad, es un oráculo, pero la gente le decía el tarot de Susana. El tema es que yo hice las cartas, las plastifiqué, eran todas imágenes muy infantiles, pero, o sea, no sé. Y cuando hicimos en la primera sesión, digamos así, que era para interactuar y hacer las preguntas, la primera la hice yo, para que vieran cómo era. Y se sentaban frente a mí a responder, a hacer preguntas y responder, porque ellas me tenían que preguntar para que yo les respondiera. El tema es que todas las que sacaron sus cartitas, porque eran cartitas y en teoría eran un juego nada más, empezaron a quedar, algunas se emocionaban, otras quedaban muy impresionadas y me decían, pero esto, me acuerdo de una chica de Colombia que era alumna, vivía ahí en Malargüe y que me dijo, pero estás hablando de algo que me pasó en otro país y que nadie sabe. No sé, estaba ahí en las cartas. Y lo que yo no quería, que es llamar a la atención, terminó llamando la atención porque todas salieron diciendo que habían sido muy acertadas las lecturas y se corrió el rumor por toda la academia de inglés. Entonces otra teacher, otra profesora, Romina, que es del club, así del club de las raras, sube corriendo al aula, pues yo estaba en el primer piso y me dice, ¿qué hiciste? Entonces le muestro, le digo, mira, no son cartas de tarot, no son cartas de nada, le digo, las hice con láminas para enseñar otras cosas. Y me dijo, bueno, mañana yo voy a venir y en vez de que seas vos, dice, voy a jugar yo a hacerla, a ver qué es lo que pasa con las cartas. El tema es que
volvió a pasar lo mismo. Estando ahí ella, haciendo ella dice, les vamos a dar la excusa de que practiquen con otra teacher para que se acostumbren al examen porque son otras profesoras las que le toman el examen. Venían unas profesoras de la ciudad de Mendoza a la ciudad de Malargüe. Y pasó lo mismo. Entonces yo lo que hice fue las guardé y las escondí. Dije, no las uso más, porque no puede ser esto. ¿Qué está pasando acá? Y unos años después ya no trabajaba más en la academia, tenía alumnas particulares y tenía una alumna que tenía que rendir un examen internacional y tenía mucho problema con las preguntas. Y dije, bueno, vamos a sacar esas cartitas, esas tarjetas. Bueno, el tema es que dije, bueno, voy a sacar esa caja que estaba archivada con las cartitas estas con los dibujitos infantiles para que esta alumna practique las preguntas y respuestas justamente, presente simple, pasado simple, futuro simple. Y cuando empezamos, me mira y me dice, ¿estamos jugando en inglés o me estás haciendo una lectura de cartas? ¿Yo qué hice? Después de la clase, la llamé a Romina, a mi amiga esta también rara, también teacher de inglés, y le digo, Romina, me pasó esto. Y entonces ella me dijo, tenés que aceptar que tenés un don, no importa si sean cartitas de Winnie Pooh, de los ositos cariñosos, o de lo que sea, vos vas a interpretar mensajes y vas a canalizar mensajes a través de las cartas y los oráculos. No te puedes resistir a eso. Así es que esas cartas después pasaron a ser usadas de verdad y en San Juan, por ejemplo, toda la gente que iba a consulta y que hacía consultas y que iba a mi casa quería siempre una lectura con las cartas del tarot de Susana. Y no me acuerdo en qué año fue, está en la página web donde dicen mis oráculos. Un día Dios dijo, bueno, tenés que hacerlo más serio. Entonces canalizó Dios a través de mí el oráculo completo del tarot de Susana, que es mucho más grande, creo que son 72 cartas. Desde mi experiencia terapéutica con las consultas, fueron llegando las otras y tuve que aceptar ese don. Pero los dones se han despertado a la fuerza, porque por necesidad o porque a otras personas les servía. Y hay otra persona, siempre Dios nos manda señales para recordarnos que tenemos que despertar los dones. Yo, por ayudar a una amiga, viviendo ahí en Malargüe todavía, pero fue creo antes de la Academia de Inglés. Ella vendía productos de Just, de los productos de aceites, esos que son de aromaterapia, que son espectaculares y para el cuerpo, que son terapéuticos, pero son muy caros, bueno, esos. Y no conocía a nadie porque estaba recién llegada. Y yo estaba vendiendo en ese momento productos orgánicos, como hierba, mermeladas y demás, que era algo nuevo ahí en el pueblo. Entonces le digo, bueno, hagamos una tarde de mujeres, una tarde de té. Yo soy buena para organizar eventos holísticos. Y vos presentás tus productos, yo presento los míos y hacemos sorteos. Y para que vivieran la experiencia de los aceites y le compraran a ella, además de que ella sorteó productos, lo que hice fue, y les hacíamos pediluvio, mientras estaban ahí, tomaban té, probaban cosas ricas, les hacíamos probar a cada una un mini masaje de 5 o 10 minutos, que se los hacía yo, con los aceites de ella. Y yo no hago masajes tradicionales, son masajes armonizantes con una mezcla de Reiki, de Shiatsu y otras cosas y de reflexología. Pero les hacía un mini masaje nada más acá, en esta sección y en la espalda sin que se desvistieran. No les hacía pasar una habitación, les hacía el masaje en la parte alta de la espalda nada más, como para que probaran el aceite. Y yo sorteé un masaje con los productos que vendía mi amiga. Todo para ayudarle a mi amiga, nada más. La primera persona que fue a un masaje ahí en Malargüe, yo no tenía camilla en ese momento, no tenía nada. Era en una de las camas, en una habitación, y ahí lo hacía. Le hice el masaje, le saqué las cartas de los ángeles después, y cuando se iba, se apoyó en el marco de la puerta de la entrada de la casa y me dijo, sos muy egoísta, Marilú de Malargüe, que la recuerdo siempre con mucho cariño. Y yo dije, no, yo no soy una persona egoísta, si mira todo lo que he regalado en la reunión de mujeres y te has ganado un masaje. Y me dijo, no, sos muy egoísta porque tenés dones y no los compartís. Y tantas personas se podrían sentir bien con tus masajes y no los estás divulgando ni los estás ofreciendo públicamente. Eso es ser egoísta. Y
eso me hizo acá. Ella también era una persona muy creyente. Y aprendí que cuando uno se guarda las cosas, priva a otras personas que puedan recibir lo que uno tiene para dar.